Un ensayo sobre el amor sexual. Otto Perilla. Dedicamos este corto trabajo de resumen y recopilación sobre el gran problema del amor a todos los miembros de constructores del Aditum, ya que éste se intensifica extraordinariamente para el aspirante en el sendero del ocultismo, no importa el nivel a que se encuentre. En las líneas que siguen hemos tratado de resumir los puntos fundamentales del arte de amar, con el propósito de ayudar a los hermanos a apreciar las infinitas posibilidades del poder de vida en su expresión reproductiva y creativa. Hemos fundamentado este ensayo en las doctrinas esotéricas y en los principios de perfección sexual expuestos por Rudolf von Urban en su obra, infortunadamente todavía no traducida al español, Perfección sexual y felicidad marital, y en otros autores cuya lista damos al final. Definir el amor es imposible, pero podemos apreciarlo en su manifestación como amor maternal, amor paternal, amor filial, amistad, amor sexual, amor o apego hacia las cosas, amor hacia la ciencia, amor hacia el arte, amor hacia la naturaleza, aunque la expresión del amor en todos estos casos difiere en intensidad y objeto, no difiere en esencia. En todos estos aspectos podemos apreciar algo de uniformidad, una simpatía y atracción establecida hacia las personas o las cosas, un anhelo de identificación, de unidad con el objeto amado. También podemos observar que en tales expresiones del amor, su intensidad es proporcional a la confianza mutua, es decir, a la falta de temor consciente o subconsciente de ser herido y rechazado en alguna manera por el objeto amado. Podemos amar donde no hay nada que nos inspire temor, y no hay temor hacia aquello que realmente comprendemos y conocemos. Así que la comprensión es fundamental para el cultivo del amor. A mayor comprensión de nosotros mismos, del mundo que nos rodea y del universo y sus leyes, más universal será la expresión del amor. Durante generaciones se ha hablado del amor, se ha filosofado acerca de él, se le ha poetizado y por fuerza natural se le ha vivido y experimentado. No obstante, continúa siendo un misterio para el ser humano, un misterio que cubre de sombras y miseria nuestro vivir diario. Las religiones esotéricas han cometido el error de infundir en las razas humanas el sentido de pecado, de maldad y de antagonismo, de las fuerzas naturales y divinas en su proceso de renovación y reproducción. La monstruosa imagen simbólica del demonio, en eterna lucha contra la bella imagen del ángel del amor, ha implantado en la mente humana un abismo entre los dos aspectos del amor, el amor místico y el amor sexual. Dios es amor. Si el absoluto, la fuerza de vida, la luz universal es amor, todo cuanto forma parte de ese absoluto tiene necesariamente que ser una expresión del amor. Sin polaridad no podría existir la expansión, ni la contracción, ni los movimientos centrífugos y centrípetos que hacen posible la gravitación universal, es decir, la expresión de la fuerza del amor como electromagnetismo y vida. Los fenómenos particularizados de gravitación en la afinidad química de los minerales, en el crecimiento y reproducción de las plantas, animales y seres humanos no existirían si no se expresara la ley del amor. Las escuelas y sectas espiritualistas y las corrientes de pensamiento materialista han causado profundo daño a la humanidad. Los espiritualistas inculcando aborrecimiento hacia lo que llaman materia y considerando todo lo relativo a los sentidos como antagónico al espíritu o como impedimento en el desarrollo evolutivo del hombre. Los materialistas en la reducción de su mundo y de hecho en la reducción de sus alcances intelectuales a aquello que pueden comprobar con los sentidos, han reducido la expresión del amor en algo puramente sensual que termina siempre en la rutina, la insatisfacción y el hastío. Pero aún así, el materialismo es menos peligroso que el espiritualismo porque, en alguna extensión, libera al hombre del conflicto entre sus impulsos naturales y sus aspiraciones místicas, mientras que el espiritualista se atormenta a veces hasta la locura, por suprimir lo que es imposible suprimir y que ha costado a la naturaleza millones de años producir el maravilloso instrumento del cuerpo humano. Pero quizá la peor de todas las influencias que recibimos y que en nuestra ignorancia aceptamos al comienzo de nuestras inquietudes por la ciencia oculta es la del pseudo-ocultismo, propagado por sectas que ofrecen revelar secretos que darán poderes superiores a sus incautos seguidores. Tales sectas se presentan como la verdadera escuela interna, la única poseedora del secreto de la tradición oculta, etcétera, etcétera.
Se apoderan de nombres de personajes famosos, usan e interpretan a su acomodo las obras de los sabios y a través de intensas propaganda aumentan sus filas de fanáticos. Hasta cierto punto han percibido la verdad de que la evolución del hombre está estrechamente relacionada con la energía que usualmente encuentra expresión en el aspecto reproductivo de las especies, y en su ignorancia transmiten una serie de creencias erróneas acerca del sexo. Sus prácticas han llenado manicomios. No se puede forzar impunemente la naturaleza, no se puede suprimir el flujo de lo lívido universal, no se puede suprimir la vida, no se puede lograr desarrollo alguno por la violencia, no se puede suprimir el amor, no se puede matar el deseo. El pretender hacerlo es un crimen contra el Espíritu Santo. El arte de sublimar la expresión de la energía reproductiva es un proceso de adaptación que abarca toda la estructura psicosomática del ser humano. Si se suprime la expresión de la libido, ¿qué queda por adaptar? El ser humano, como un todo, se sublima a través de la cultura. Lo que forma la personalidad humana es un conjunto de adaptaciones de la cosa una, del amor, de la energía electromagnética del cosmos. El tarot, la cábala y la alquimia constituyen un cuerpo de enseñanzas y prácticas metodizadas para conducir al aspirante al desarrollo requerido para la sublimación y adaptación de todos los aspectos de expresión de la fuerza de vida. El aspirante que sigue esta senda desarrolla, paulatina y seguramente, la atención y concentración, la memoria, la imaginación, la razón, la intuición, la discriminación y el vehículo físico. Tal desarrollo es prerequisito indispensable para capacitar la mente en el conocimiento de los aspectos superiores de adaptación de la energía creadora. No existe secreto alguno que pueda ser comunicado a y comprendido por una mente que no haya sido desarrollada hasta el nivel que la capacita para la comprensión. No hay maestro, gurú o adepto alguno que pueda hacerle comprender a un campesino que ignora los números la teoría de la relatividad de Einstein, o siquiera que es una suma o multiplicación. Las historias de iniciaciones misteriosas son muy bellas, seductoras, llenas de romance, pero nadie puede convertir un asno en caballo con el toque mágico de una varita. La sabiduría eterna es una ciencia, la ciencia suprema, la ciencia de la evolución del ser humano, y como tal exige de sus seguidores lo que cualquier otra ciencia, conocimiento y práctica. Requiere que se tengan las aptitudes necesarias, que se aprendan las primeras letras para luego poderlas leer e interpretar, que se adquiera conocimientos generales para tener bases de comparación, para que el intelecto se agudice, para que la mente se expanda. El amor, como aspecto humano, es parte de esa ciencia y en su expresión constituye un arte ignorado por la mayoría y que debería ser del conocimiento público, para aliviar en algo el dolor y la miseria humana. Un arte, véase definición de arte en un buen diccionario, y cualquiera de las artes requiere estudio extenso de su teoría y mucha práctica. Cualquier persona puede pintar o amar, pero por este solo hecho no se puede catalogar como artista. Un verdadero artista no espera la ocasión de aplicar su arte, la busca para expresar su conocimiento o su sentimiento en forma cada vez más bella, más perfectas. Todo ser humano, desde su temprana infancia, siente la presión de la libido y por consiguiente es deber de los padres y educadores hacerse el conocimiento necesario para saber vivir el amor y enseñarlo a las nuevas generaciones. En todas las esferas sociales vemos hoy el desastroso efecto de la ignorancia y de la vergüenza que se ha arrojado sobre la divina función creativa. La juventud se desarrolla en las tinieblas y destruye su vida en la ignorancia, envuelta en los múltiples complejos psicológicos de culpa, sin saber cómo manejar, controlar y dirigir un impulso natural que no puede resistir. Sus actos masturbatorios son duramente castigados sin explicación lógica y sin que se le resuelva el problema de la presión sexual fisiológica. La masturbación en la adolescencia es perfectamente natural. Es el impulso de la vida para concentrar la expresión sexual en los órganos de la reproducción. El exceso en la práctica masturbatoria destruye las facultades mentales, debilita el organismo y conduce a aberraciones que en la edad adulta se tornan en impedimento para la sana expresión sexual. El mismo acto, en la edad adulta, indica inmadurez sexual, ignorancia en el manejo de la energía creadora y por consiguiente es totalmente destructivo y depravante. Los sueños húmedos en la juventud son la consecuencia lógica del despertamiento erótico y no deben ser considerados con horror o temor, porque tales modalidades psíquicas hacia la expresión sexual inconsciente producen estados neuróticos y depresivos que hacen la vida miserable. Los sueños húmedos son la reacción de la subconsciencia sobre el organismo físico,
causado por la imaginación erótica consciente reprimida. La solución y extinción de las expresiones sexuales inconscientes se logra por el conocimiento correcto del sexo, por la actitud reverente hacia la divina función y por la visión clara de la pureza subyacente en el acto creativo. La juventud se rebela contra la falsa moral sexual, y en su rebelión, las mismas actividades que solucionarían su problema de la presión de la libido se convierten en acto de antagonismo contra la sociedad y en acto de depravación sexual. Los bailes y danzas modernos son un gran ejercicio físico que exige concentración, ritmo, agilidad, todas expresiones de belleza que dan aplicación a la tremenda fuerza de la vida juvenil. Pero los complejos psicológicos, las frustraciones, la ignorancia, inoculados por los adultos en la juventud, le hace a este buscar el escapismo en los licores, las drogas, en el cigarrillo y en los excesos sensuales de toda índole. Entonces se culpa a la música moderna y a la danza como causa de depravación. En las mentes juveniles, ansiosas de conocimiento, o hacen tremendo impacto la pantalla de cine y la televisión, pero la culpa no es de la crudeza y realidad representadas en esos medios culturales, sino de la educación, carente de realidad, no se da la juventud en las escuelas y en el hogar. Y en sus conversaciones ocultas con amistades, tan ignorantes como ellos mismos, los jóvenes solo llenan su imaginación de mayor erótica y conflicto. Cuando llegan a la edad del matrimonio desconocen aún por completo las funciones sexuales y cómo expresarlas correctamente. El hogar se torna en infierno, en un permanente campo de batalla, de frustraciones, de insatisfacción total. Todas las aspiraciones mueren y los bellos sueños juveniles se disipan, destruyendo la felicidad a que todo ser humano tiene derecho. A los niños se les debe explicar, desde temprana edad, cuáles son las funciones de sus órganos reproductivos, prevenirles de las presiones e inquietudes que tendrán que afrontar y enseñarles a liberarse de esas tensiones por la concentración de su mente en el estudio, la lectura, la danza, las artes, los deportes y otras actividades constructivas que absorben su interés. Todos sabemos que basta dirigir nuestra atención hacia algo que nos interese profundamente para que una tensión sexual desaparezca por completo. Es necesario hacerle comprender a la juventud que la función sexual es bella y santa, que es un impulso de la naturaleza para expresarse en múltiples formas y fenómenos. Para esto, todos tenemos que cambiar radicalmente nuestros conceptos tradicionales acerca de la energía reproductiva. Este es el primer paso en la sublimación de la llamada naturaleza inferior del ser humano. Toda idea de desprecio, de maldad, de pecado y de temor hacia la expresión sexual, no importa cuál sea su modalidad, debe desvanecerse de nuestra mente. Esta purificación procede y es necesaria a todo posible conocimiento superior de otros usos de la energía reproductiva. Obsérvese que hablamos de energía. La siguiente cita del libro de signos merece profundo estudio. Se debe alterar totalmente el concepto del sexo para comprender la sabiduría eterna. La historia de la caída debería ser suficiente para proporcionar una clave. No fue sino hasta después de la caída cuando Adán y Eva se avergonzaron y toda nuestra falsa modestia sexual es el fruto de nuestros recuerdos de perversidad sexual. No podemos insistir con suficiente énfasis en que el sexo es sagrado y que así debe ser considerado porque todos los grandes símbolos de la sabiduría antigua tienen un aspecto decididamente fálico. El error en el cual los buscadores de la verdad caen tan a menudo cuando comprenden este hecho es suponer que la senda de la regeneración está relacionado en manera alguna con la función reproductiva del organismo sexual. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es el organismo nervioso interior, no los órganos externos. El significado siempre es el simbolismo fálico, y la fuerza que opera a través de estos centros es el gran agente mágico, la divina serpiente del fuego. Tenemos la tarea, casi sobrehumana, de crear un nuevo conjunto de asociaciones con la palabra sexo, porque después de todo, ciertos aspectos de la verdad deben ser llevados a aplicación práctica a través de ejercicios que conducirán solo a los resultados más terribles a menos que las mentes de quienes los inician sean primero purificadas por completo. La falsa modestia debe ser reemplazada por una actitud elevada y reverencial de respeto por los centros donde es más activo el fuego de la vida en el cuerpo humano. A continuación, trataremos de disipar algunos conceptos erróneos acerca del sexo. La castidad implica una vida frustrada, carente de la experiencia del amor sexual y por consiguiente es un impedimento al desarrollo evolutivo del ser humano. La continencia conserva energía,
y esta es la única razón para que se la use en ciertas ocasiones, con fines específicos y para aprender a controlar la expresión de la libido. No olvide que el control de una función no es supresión. La continencia extremada destruye la capacidad de expresar la energía creadora, debilita la creatividad física y mental, y puede causar profundos estados de neurosis. Estudie cuidadosamente la siguiente cita del curso Fundamentos del Tarot. La vara blanca que el mago levanta es un símbolo fálico. Representa la fuerza nerviosa concentrada y purificada que se usa en magia oculta. El ignorante desperdicia esta fuerza en la gratificación incontrolada del deseo sexual. Su falta de control es debida a carencia de conocimiento. Gobernar el impulso de lo que la psicología analítica llama líbido requiere conocimiento que no es enseñado en escuelas o colegios ordinarios. Y este conocimiento debe combinarse con entrenamiento técnico que desenvuelve habilidad en la dirección correcta de la fuerza del deseo. Los métodos para efectuar tal control varían de acuerdo con el temperamento de la persona que los emplea. Lo que podría ser ascetismo rígido y fastidioso para una persona puede ser fácil para otra. El ascetismo extremo es evitado por las personas que han aprendido el siguiente principio fundamental. La práctica de creación mental y de pensamiento constructivo transmuta automáticamente el impulso de la libido de formas físicas de expresión a formas mentales que alivian la presión física y psíquica, como la que establece cuando esta energía no es utilizada. Esto es lo esencial de todo el asunto. La fuerza es generada automáticamente, es en parte física y en parte mental. La austeridad física la hace acumularse más lentamente y puede hasta contribuir a disiparla. Pero esto es perder lo que debe ser usado. Un mago verdadero se une a lo que es más elevado que el hombre, haciendo uso correcto del mismo poder que degrada a su hermano ignorante. Los constructores del aditum no recomiendan el celibato. Este limita la posibilidad de experiencias emocional y el conocimiento de la acción y reacción entre los dos aspectos de manifestación universal, positivo y negativo. El amor universal no se puede vivir si no se vive primero el amor individual, así como la conciencia será imposible de percibir si su esfera de actividad no se limitara por la atención y la concentración en objetos específicos. Así el amor no tendría sentido, ni se le podría experimentar si su actividad no se limitara primero a personas y cosas en particular. Muchos aspirantes obstaculizan su progreso por temor a perder su libertad. Esto es solamente una interpretación errónea de lo que significa por libertad. El ser que vive en nosotros es absolutamente libre. Siempre lo ha sido y siempre lo será. En su libertad se ha limitado a través de sus instrumentos para poder percibir, para hacer de su conocimiento absoluto inferido un conocimiento real, vivido, comprobado. Con tal fin existen las leyes cósmicas de su expresión y mientras existan siempre limitarán. Todas nuestras vidas tienen sentido gracias al poder limitante de la fuerza de vida y todas nuestras actividades en cualquier esfera son compromisos. Si deseamos aprender una lengua, para lograr la libertad de usarla, tenemos que imponernos una disciplina, una limitación, y así es con cualquier cosa que deseemos realizar. El amor no puede salirse de esta norma, y para comprenderlo es preciso vivirla, para experimentarlo y conocerlo hay que sentirlo. ¿Y cómo podemos vivirlo si obstaculizamos su influjo con nuestros temores? La promiscuidad es negativa para el desarrollo espiritual del hombre debido al intercambio eléctrico de personalidades diversas o inferiores, y por la inconsistencia de las relaciones, que no permiten la estabilización emocional, la expansión y sinceridad del amor, y mucho menos la aplicación del arte a la universalización del amor. La libertad de amar es la libertad de sentir el amor, no la licencia sensual que destruye el sentimiento puro, acrecienta el sentido de separatividad y acarreará la muerte. El aspecto reproductivo no es la única función de la energía creadora. La energía que se expresa intensamente en los órganos sexuales tiene otras funciones creativas que irán siendo descubiertas a medida que el aspirante avance en su cultura interior y desvíe así la actividad de la libido hacia esferas superiores de creatividad. Este proceso sublimatorio se efectúa en manera natural, como el florecer de una rosa, con la modificación de los modelos habituales de la subconsciencia. La meditación es la práctica que conduce a estos resultados, pero la meditación es a su vez una actitud y actividad mental que se desarrolla a través del proceso cultural. El estudio y prácticas del tarot, la cábala y la alquimia conducen a la capacidad meditativa. Forzar estos meditativos es tan peligroso como hacer prácticas respiratorias para violentar el desarrollo de los centros magnéticos o chakras.
Mientras el aspirante avanza en el sendero del retorno, debe armarse de paciencia y recordar lo que Eliphas Levi dice de trabajar como si la omnipotencia estuviese a su disposición y la eternidad ante sí. Mientras el venenoso escorpión pueda tornarse en el águila de aspiración, se debe vivir en forma natural, aprovechando todas las facultades humanas para el desarrollo evolutivo, por su utilización, no por la supresión. Todo acto sexual para la mera gratificación sensorial es destructivo. Al incrementar el sentido de separatividad, hace más intensa la idea de que las fuerzas operativas son originadas en la personalidad y la sugestión de desgaste orgánico hace la renovación celular más lenta, produciendo la vejez y la muerte. No se interprete esto erróneamente, los sentidos siempre estarán activos, nos referimos a la gratificación sensual, a la lujuria. Los sentidos deben estar siempre alerta, como instrumentos que son de la conciencia, tratando de percibir todos los aspectos de la expresión de la energía de vida, con un interés intenso por invertir su actividad habitual que tiende hacia lo exterior y llevarla a percibir lo interior, la actividad superconsciente, la unidad universal. Hermanas, hermanos del caminar consciente, de esta manera terminamos la lectura de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su apoyo y muchas gracias por haberme escuchado.